¿Qué sentido tiene la filosofía en una época de crisis? ¿Qué sentido tiene la filosofía en el momento en que un ser humano necesita consuelo respecto del sufrimiento que siente, necesita consuelo respecto de una injusticia que se ha cometido sobre él, necesita consuelo respecto de el intento de entender por qué hay dolor en el mundo, ¿cierto? O sea, en ese momento, ¿para qué sirve la filosofía? Bueno, la primera cuestión es que el sufrimiento, la injusticia, el dolor siempre han estado ahí desde que la humanidad existe, porque al fin de cuentas es la humanidad la que habla, la que dice que algo es dolor, que algo es injusticia, que algo es sufrimiento. Entonces la conciencia dolorida, la conciencia que sufre, es la conciencia humana, y es la conciencia que se pregunta por un sentido, la que intenta justificar, entender por qué existe ese dolor. Es la conciencia humana la que necesita redimirse a sí misma. No es el mundo el que tiene que justificar el dolor, no es el mundo el que tiene que buscarle un sentido, es el propio ser humano, porque ese sufrimiento está en el mundo. Y al estar el ser humano en el mundo y al ser el ser humano parte del mundo, el ser humano es también parte del problema, porque el ser humano es el que causa algunas de esas injusticias, algunas de esas cosas atroces que suceden en el mundo. En esa medida, lo más difícil de entender para el ser humano es porque él mismo es un problema, porque él mismo es un ser que quiere destruir o hacer daño. Entonces el ser humano trata de entender su propia naturaleza, ¿cierto? No necesariamente para doblegarla, simplemente para entenderla, para comprender por qué hace cosas que van en contra de lo que se supone que es el orden establecido, o peor aún, el orden ideal, porque el orden establecido es solamente un orden que tiende al orden ideal, porque sabemos que el orden nunca es el ideal, ¿cierto? Simplemente está funcionando, simplemente está haciendo en la medida en que está buscando algo que él mismo no es. Y esa es la tendencia a ir en pos de algo que se imagina, que se sueña, que se intuye, pero que no está ahí en el momento presente. Y todo sistema funciona de esa manera, todo sistema humano se entiende como un intento, como una búsqueda de esa cosa que no está en el mundo, que solamente se manifiesta en la medida en que el ser humano trabaja para que se haga real. Es decir, el ser humano le da su carne, su sangre y sus huesos para poder que cobre materialidad. Y sin embargo, esa materialidad simplemente es un orden de cosas, un orden de comportamiento de los seres humanos, una manera de asociarse e interrelacionarse. Pero esa materia física, esa cuestión no ha cambiado. Lo que en realidad cambia es algo más abstracto, que son esas relaciones, el sentido de esas relaciones. Y la filosofía no logra explicar eso. La filosofía nos deja a las puertas de esa explicación, simplemente nos da tentativas e ideas que parecen razonables respecto de lo que sentimos, pero no son una verdad. Y no obstante, la tarea de la filosofía es seguir indagando, precisamente porque la respuesta no ha sido dada, porque no ha sido entregada. Entonces la filosofía tiene una tarea que parece ser imposible: responder sobre el sentido del sufrimiento. Y sin embargo, si responde, ella misma acabará en ese momento, al menos como problema ético y problema moral. Pero eso va unido a la cuestión ontológica y a la cuestión metafísica, es decir, lo moral y lo ético se nos vuelven problemáticos en la medida en que no entendemos cómo están vinculados con el ser, con la esencia de las cosas y de las cosas que somos nosotros mismos, porque estamos en el orden de las cosas del mundo, somos parte del mundo. Así que, ¿cómo es posible que el ser pueda estar dividido de lo ético o de lo moral? En realidad no puede estarlo, en realidad tiene que ser una y la misma cosa. Y la cuestión es que, si por ejemplo decimos, el universo es simplemente materia y ya,
materia que tiene un dinamismo, un movimiento. Entonces todo sentido de sufrimiento desaparece y toda respuesta se convierte simplemente en la respuesta física. Esto es materia, materia eres y materia serás y materia volverás a ser. Bueno, realmente pierde el sentido, ¿cierto? O sea, simplemente eres materia siempre, materia y energía, bla, 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 que viene a ser lo mismo que dice la Biblia: polvo eres y al polvo volverás. Es decir, es completamente irrelevante preguntarse por el sufrimiento cuando la respuesta que se da es una respuesta materialista. Y si se da una respuesta idealista, simplemente se aplaza esa, ¿cómo decirlo?, esa posibilidad de que el sentido se pierda, porque al final lo que diría el idealismo es que existe una justificación, existe un proceso y un desarrollo en el que culmina todo obrar humano y el obrar de todos los humanos, y en ese momento el sufrimiento va a encontrar su sentido, pero en el momento no va a encontrar sentido, simplemente va a encontrar sentido a posterior, y cuando llegue ese momento ya no va a servir para nada. ¿Para qué va a servir una justificación para un individuo cuando ese individuo ya no va a existir? Es decir, ¿de qué sirve que la humanidad en 1000 años sea mejor si un individuo en estos momentos está sufriendo? ¿Cierto? Si un individuo en estos momentos está siendo humillado, destruido, ¿de qué putas le sirve que en 1000 años eso le permita a otros vivir de manera mejor, no vivir lo que él está viviendo en estos momentos? Es decir, ese proceso de desarrollo que plantea el idealismo sería injusto con todos aquellos que llegan antes de que se dé lo ideal y de que se cumpla lo ideal, de que se dé el estado perfecto. Entonces simplemente no hay tampoco una justificación en el idealismo, a menos de que se recurra a la idea cristiana de la salvación de todas las almas buenas al final de la historia, lo que tampoco sirve de nada, porque en realidad lo que el cristianismo viene a decir, al menos en el libro del Apocalipsis, es que los que se salvan son unos pocos. Es decir, no tiene ni pies ni cabeza ninguna de las respuestas que la filosofía o la religión ha intentado darle al sufrimiento humano. Es decir, que la cuestión queda siempre irresuelta y el ser humano tiene que aprender entonces a lidiar con ese dolor, y esa sería la única respuesta de la filosofía, y desde cualquier filosofía se podría dar esa respuesta, pero al dar esa respuesta se niega el valor ético y moral de cualquier filosofía. Es decir, la respuesta del ser humano a sí mismo en la dirección de hacerse en el mundo responsable de sí mismo, a pesar de sus errores y de los errores de los demás, a pesar del sufrimiento y aquello que amenaza con destruirlo. Simplemente vendría a decir lo mismo, que la filosofía no puede darle respuesta, que la filosofía simplemente es el llamado a una respuesta, y es el camino, la búsqueda, es el sendero que se atraviesa, y ese sendero puede tener espinas muy dolorosas, y de hecho puede ser que huyendo de esas espinas es que se haya empezado a hacer filosofía. Así que queda sin responder.